Sean todos bienvenidos una vez más a su programa A la Luz de la Verdad. En esta oportunidad nos encontramos desde la Asamblea Nacional, recinto donde se llevan a cabo todas las leyes, que ha tenido cambios circunstanciales en los últimos tiempos. En esta oportunidad venimos a conversar sobre los cambios que ha asumido la Asamblea Nacional frente al acceso a los medios de comunicación. Trabajo que le traemos a ustedes lleno de entrevistas, opiniones, con la intención de que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos a La Luz de la Verdad. El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, lugar donde se discuten y aprueban las decisiones del país. La Constitución de la Asamblea Nacional reposa sobre la base de 15 comisiones permanentes, previstas en el artículo 39 del Reglamento de Interior y Debates. Entre ellas guarda lugar la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, encargada de elaborar la legislación para desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y promover el papel protagónico que deben tener los ciudadanos en el proceso de transformación del país, así como lo correspondiente al desarrollo de las telecomunicaciones, los medios de comunicación social, la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna. Al que el Parlamento o el parlamentario, que es un representante de la ciudadanía, tiene que reconocer el derecho que tiene el periodista de cumplir con sus funciones y del pueblo a estar informado. Aunque la Carta Magna venezolana establece en su artículo 58 que la comunicación es libre y plural y que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, el registro histórico ha evidenciado los múltiples atropellos y violaciones que ha sufrido este derecho. Progresivamente, los abusos de poder en Venezuela han cobrado espacios en la Asamblea Nacional, en la que los medios de comunicación han sido desprovistos de sus derechos de expresión e información. Los diputados de la Unidad, por unanimidad, solicitamos se modifique el orden del día para proponer una reforma parcial al Reglamento Interior y de Debate con respecto a los artículos 56 y 66. ¿Por qué esa modificación? Entre otras cosas, porque queremos que haya la presencia de los periodistas y los medios de comunicación acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? En aras de resguardar la libertad de información, que es una extensión de la libertad de expresión, que es un derecho humano universal, un derecho humano fundamentado, por supuesto, en lo que significa el derecho internacional, contemplado así en la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, plasmado en escritos de 1946 en la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 59, en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reflejado así en el artículo 19, en 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y por supuesto adaptado así en la Asamblea General de la ONU. Es un derecho fundamental, pero fundamentado en la dignidad humana. Es un derecho constitucional plasmado en lo que significan los artículos 57, 58 y 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en aras también de rechazar la violencia que estamos seguros que si hubieran estado los medios, todos, no hablamos solamente de los independientes, sino también los del Sistema Bolivariano Nacional de Medios Públicos, acá presentes, los hechos que sucedieron el 30 de abril pasado y el día 16 seguramente no hubieran llegado allí. En aras de rechazar la exclusión y el sectarismo
que lamentablemente por la pantalla de ANTV hay una exclusión no solamente de nosotros los diputados, sino también de periodistas como la periodista Maru Morales, que no pudo entrar nuevamente acá. En aras de rechazar la violación al derecho al trabajo de los periodistas, quienes están confinados en un solo lugar estrecho para poder cumplir. En aras del secuestro informativo, porque no es lo mismo que se tenga la señal exclusiva a que se tenga la señal matriz. Estamos de acuerdo con la matriz, pero no con la exclusividad. Solicitamos que se incluya en el orden del día de hoy la discusión del proyecto de reforma parcial de los artículos 56 y 66 y que se puede hacer de inmediato, si hay la voluntad política, colegas diputados, que regresen de inmediato al hemiciclo, acá, muy cerca, donde pasan y donde suceden las cosas que se aprueban por el país, se discuten los periodistas y los medios de comunicación, como sucede en los parlamentos de Colombia, en Chile y en otros países donde hay plena democracia. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Pilieri, hacerlo con la señal de costumbre, minoría evidente negada, por lo tanto sigue el trámite regular, que es el que está contemplado en el reglamento de Interior y Debate. Me preocupa grandemente que el reglamento interior y de debates que se aprobó y que está en vigencia viola la Constitución y viola la ley de ejercicio del periodismo. No puede ser que en la casa donde se hacen las leyes en Venezuela, que es el primer poder del país, la Asamblea Legislativa, porque es un poder realmente popular, todos los que ahí están obedecen al voto popular, todos los diputados que ahí están han sido calificados por los electores para estar representando a los venezolanos de las diferentes toldas políticas. No puede ser que en el proceso legislativo, donde se hacen leyes para la República, se esté actuando de espaldas al país porque los periodistas no pueden estar en el palco de prensa cubriendo las incidencias de la discusión de diferentes tipos de leyes. Bueno, desde el año 2009, 2008, 2009, si mal no recuerdo, en el Parlamento hubo una directriz por parte de la presidenta en aquel momento, de Cilia Flores, de restringir el paso de las cámaras al palco de prensa, donde generalmente acostumbramos a estar los periodistas, ¿no? Eso, por supuesto, bajo el argumento de que presuntamente o supuestamente eso entorpecía el debate en la Asamblea Nacional. Desde ese momento hubo el precedente de que ya se estaba comenzando a restringir el acceso a los periodistas, o en todo caso a la prensa, al Parlamento. Luego se hace una modificación del reglamento de Interior y Debates, de 2 artículos, del 56 y el 66, si mal no recuerdo, en el que se establece que la mayoría, en todo caso, del Parlamento va a poder declarar, en todo caso, si las sesiones son privadas o secretas, sin embargo, van a ser públicas a través de las transmisiones del canal de la Asamblea Nacional. Y bueno, digamos que los medios iban a tener la posibilidad de, digamos, pegarse, en términos más coloquiales, a esa transmisión y podían tener, digamos, la posibilidad de transmitir lo que dice ella. La reforma efectuada al artículo 66 del Reglamento de Interior y Debates supone una nueva restricción para la cobertura de medios dentro del Palacio Legislativo. Esta reforma establece que ninguna persona distinta a los miembros de la Asamblea Nacional o invitada especial o personal que se requiera para el funcionamiento y transmisión de la sesión puede, bajo ningún pretexto, introducirse o permanecer en el salón de sesiones durante el desarrollo de estas. Se entiende por personal necesario para el funcionamiento de la Asamblea Nacional el de taquigrafía y redacción, asesoramiento, de seguridad y cualquier otro que al efecto se considere, y para la transmisión en vivo al equipo de ANTV o apoyo del canal del Estado. La diferencia es que obviamente están los diputados allí en el hemiciclo y suben a declarar, en este caso en una sala de prensa que nos pusieron, un tanto lejos, para mi gusto, del área en donde están los diputados, pero bueno, una sala de prensa al fin, en el que por lo menos estamos un poco más cómodos. Hubo momentos en los que fueron algo incómodos para los periodistas, estábamos en un pasillo que si bien tenemos más acceso a los diputados, oye, estábamos en unas sillas plásticas,
con una pantalla de televisión allí, tipo cine, por decirlo de alguna manera, y no podíamos incluso estar en determinados sitios que ahora se ha cerrado más un poco. Ya no permiten que tú bajes, por ejemplo, y estés en el área en donde los diputados salen de repente a hablar un poco, si van a hacer un break y quieren descansar un poco, no puedes grabar tus cámaras en cualquier área. Eso es algo particular que yo lamento de la Asamblea Nacional. Ante los constantes ataques denunciados por los medios de comunicación, periodistas han alzado su voz para exigir el cumplimiento de los derechos a la información y a la expresión consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros estuvimos, el Colegio Nacional de Periodistas y también los reporteros negativos, protestando una agresión que hubo en contra de la periodista Amaro Morales del Diario Nacional. A partir de una serie de acciones que fueron de calle, que fueron de opinión pública y el hecho de que fuimos al TCJ, se pautó una reunión con la dirección de prensa de la Asamblea, precisamente para buscar una salida. Y gracias a Dios se le permitió el ingreso a Amaro Morales. Hoy está haciendo y ejerciendo su papel como periodista dentro de la fuente legislativa. Pero se acordó una reunión precisamente para tratar de normalizar lo que pudiera ser el trabajo de los periodistas. Nosotros como periodistas creo que somos antinorma, no porque a nosotros nos guste violentar las normas y las leyes, no, sino porque creemos que la esencia de la información está en que haya libertad. Sin embargo, si aceptamos que deben haber normas de seguridad que, por ejemplo, que no se pueden evadir, vamos a aplicarlas. Por ejemplo, nadie creo que se opondría al hecho de existir un detector de metales, porque eso, además de evitar que entre algún loco, que entre algún criminal a la Asamblea, evitaría pues, que nos agredieran a nosotros mismos y agredieran a los diputados. Estaríamos en eso de acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que no estamos de acuerdo es que no es posible que uno de los derechos conquistados, que haya sido el tener contacto directo con los diputados, el tener contacto directo con los parlamentarios de este país, haya sido cercenado. Creo que eso no lo podemos aceptar y no estamos pidiendo tampoco entrar a las plenarias como antes, que podíamos hablar, incluso de entrar a unos cursos de diputados, pero sí, por ejemplo, tener acceso al palco de prensa. Hemos visto cómo ha sido difícil para los medios de comunicación y los periodistas el trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Supeditados a una sala y con poca información a su disposición, ha sido un tanto compleja la labor de llevar la información veraz y oportuna. Esto y más lo veremos al regreso. De vuelta a la luz de la verdad, seguimos aquí desde la Asamblea Nacional mostrándoles a ustedes lo que ha sido el cambio que ha sufrido esta a partir del 5 de enero con la llegada de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional. Tanto periodistas y medios internacionales pasaron de un salón en el cual tenían que llevar a cabo sus transmisiones al palco de prensa. Veremos el significado e impacto que tuvo esto a partir de la llegada de los medios de comunicación. Con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para cual he sido investido con el voto mayoritario de esta Cámara. Si así lo hiciere, como lo voy a hacer, que quede constancia de que he cumplido con mi deber, si no, que la patria y el pueblo me lo demanden. Tomo posesión de mi cargo. Conforme al artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 5 de enero del 2016 se produce el cambio de gestión en la Asamblea Nacional, en la que los nuevos diputados electos en los comicios del 6 de diciembre de 2015 tomaron posesión de la misma para el periodo 2016-2021. En el evento electoral fueron elegidos 167 parlamentarios, de los cuales 112 pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática y 55 al Gran Polo Patriótico. El presidente electo para este periodo es el diputado Henry Ramos Alup, cuya principal bandera de lucha para su gestión es la apertura mediática del Palacio Legislativo, la cual estuvo restringida desde el año 2008. Lo primero que hice fue decirle al señor que estaba en la puerta que abriera las puertas para que entraran los medios. Entonces me dijo el señor, mire,
es que hay una disposición del reglamento que lo prohíbe. Le dije, bueno, anóteme la violación del reglamento, anótemela a mí. Abrimos la puerta y los comunicadores entraron en tropel, pero en tropel, literalmente en tropel. ¿Por qué? Porque no sé por cuál necia razón, en los últimos años, estuvieron confinados e encerrados ahí, en un espacio mínimo, pegados de la señal de ANTV y de AN Radio. A pesar de la apertura de medios dentro de la Asamblea Nacional, existe descontento por parte de los adeptos al oficialismo y de sus principales medios de comunicación, quienes a través de sus representantes y agremiados rechazan las declaraciones hechas por el diputado y presidente Henry Ramos Alup sobre los trabajadores de la Fundación ANTV, AN Radio y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, que califican como una gran amenaza al derecho al trabajo y a la libertad de expresión en Venezuela. Esta labor que se nos ha dado como responsabilidad por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, hoy permite decirle a todo el pueblo venezolano que ese anhelo de millones de poder tener un canal de la Asamblea Nacional es una realidad, que a través de elcapitolio.tv podrán ver las sesiones y esta programación. Sin embargo, la nueva apertura al Parlamento frente a los medios de comunicación no ha sido garantía plena de los derechos de periodistas y reporteros gráficos. Si bien se les da un espacio a reporteros de la fuente parlamentaria desde el 5 de enero de 2016, esta institución, el Instituto Prensa y Sociedad, ha registrado 23 eventos en los que se le ha limitado la cobertura a los periodistas. De esas 23 limitaciones, 10 son de acceso al lugar, 9 hechos de persecución, 8 agresiones físicas, 5 hechos de intimidación, 4 ataques contra las herramientas de trabajo, 4 de intimidación, 2 robos, un intento de robo y un ataque contra los bienes del periodista. Entonces, si bien de una manera a los periodistas se les da acceso, ocurren hechos que de cierta manera también quedan impunes. El mismo 6 de enero del presente año, cuando se decretó la apertura mediática, un camarógrafo acreditado para cubrir la fuente parlamentaria por la cadena CNN en español, fue despojado de su credencial y su cédula de identidad, y se le negó además el acceso a la sala de sesiones de la Asamblea Nacional. Voy a tratar de entrar. Voy a sacar esa parte que te devolvió cuando te devolvió la cédula. Sí. Mira, pendiente que ya me va a sacar porque él me quitó la credencial. Fuego. Pero deja, mira. ¿Por qué te la quitó? Me la quitó porque estaba en el balcón y yo estaba solo ahí, pues, y nadie me dijo nada que no podía estar ahí mucho menos. Pero tú tenías tu acreditación ya entregada por ellos mismos, por caso militar. De esta mañana me la entregaron y me hicieron acceso, me dio la casa militar, me dio acceso, todo el mundo me dio acceso. ¿Qué medio eres tú? CNN en español. Muchísimas gracias. No se puede restringir el acceso a la prensa una vez que ya lo tienen. La recuperación del espacio dentro de la Asamblea Nacional por parte de los medios de comunicación representa un logro para el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información que tenemos todos y cada uno de los venezolanos. No obstante, y como se ha evidenciado hasta ahora, no es un camino ganado, sino apenas un paso en la consecución del restablecimiento definitivo de estos derechos. Desde el Palacio Legislativo, la información que se genera es de alta importancia para los venezolanos. De esta forma, el acceso a los periodistas y medios de comunicación es piedra angular para el derecho a la información establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De este modo, nos despedimos con las puertas abiertas y con el compromiso de llevarles a ustedes los hechos a la luz de la verdad.